7:42 de la mañana. A lo largo de este año, el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, ejerció también la presidencia del Consejo Gremial y le tocó ejercerla en medio de una gran turbulencia en materia de política económica, de política fiscal, de discusión sobre normas tributarias, de raspada de olla de las finanzas públicas, y queríamos con él hacer hoy un balance de todos estos asuntos macro cuando entrega esa presidencia que ejerció con mucha dedicación. Doctor Bruce, gracias por estar con nosotros esta mañana. No, Juan, todo lo contrario. Gracias a usted por la invitación. Le agradezco muchísimo. Doctor Bruce, el año para el grueso de los colombianos y seguramente para el grueso de nuestros oyentes termina en una situación casi inédita. Y es que termina con el Estado sin plata para pagar las nóminas, sin plata para cumplir compromisos, sin plata para los estudiantes del ICETEX, sin plata para Mi Casa Ya, sin plata para los requerimientos de salud. En otra época decían, no, los gobiernos no se quiebran, pero parece que la situación de caja hubiera llegado a unos niveles de sequía casi nunca vistos antes. Sí, así es, así es. Es verdad que el año fue muy complejo, pero además le sumaría yo, Juan, con la inmensa paradoja de que también es el gobierno que ha recibido, digamos, más recursos desde el punto de vista de las reformas tributarias y los impuestos que se han generado a favor del gobierno. También, digamos, los presupuestos más altos en toda la historia del país. El presupuesto de este año fue de 503 billones de pesos, que es el más alto en toda la historia. Sí, es un año muy complejo en las finanzas públicas y realmente los colombianos no hemos estado, digamos, o no hemos sido muy conscientes de cuál es el efecto de las finanzas públicas sobre nuestras finanzas personales, pero lo cierto es que son mucho más de lo que todos podemos reconocer, porque se aumenta la tasa de interés, porque la tasa de cambio se afecta, porque eventualmente habrá efectos sobre inflación. Es decir, realmente usted lo describe bien, es un año muy complejo desde el punto de vista de lo fiscal. Doctor Bruce, cuando uno mira las cuentas macro que hace el presidente en todas sus intervenciones, uno ve que hay un tufillo como de revanchismo en cada una de las cosas que hace. Y obviamente la gente no entiende que un gobierno que no ejecuta, que tiene todavía unos saldos y una plata guardada por ejecutar, proponga una reforma tributaria y además hable de que no hay plata. ¿Qué está pasando? ¿Esa olla raspada es cierto? ¿Qué está pasando con los recursos del Estado? Un presupuesto de 523 billones es histórico y no les alcanza para el 2025 y no les alcanzó el del 2024. ¿Qué pasa con las cuentas del Estado? Sí, Fernando, son cuentas muy complejas, diría yo, porque yo diría que eso denota, digamos, una falta de planificación inmensa, al mismo tiempo que una falta de ejecución y de administración pública muy grande. Usted lo menciona, es decir, ¿cómo es posible que se presente al mismo tiempo el mayor presupuesto de la historia, 503 para este año, 523, que ya bajaron a 511 para el año entrante, pero además también encontrarse con toda esa situación de que el gobierno no paga, que hay una gran cantidad de contratistas que no están recibiendo sus recursos, que hay una gran cantidad de aplazamientos? A mí me parece que es básicamente mala administración pública. Es como si de verdad no tuviéramos a personas, digamos, conocedoras efectivamente de todas las finanzas públicas del país y de su administración al frente de esas responsabilidades. Por ejemplo, lo que sucedió este año y el año pasado también alrededor de la prospección o de la proyección, perdón, el recaudo tributario, cuando se equivocaron en cifras parecidas a 50 y 60 billones de pesos, porque no se dieron cuenta que habían adelantado los ingresos del año 2024 hacia el año 2023, que era básicamente el anticipo en renta que se estaba generando. Y luego el año 2024 los toma de sorpresa. Y luego también la incapacidad para ejecutar
que está asociada a esas cifras inmensas de las cuales nos están hablando, de platas guardadas en las fiducias que pueden ser de 90 o de 100 billones de pesos. En realidad lo que tenemos en este momento es un problema de administración gigantesco que se nos está devolviendo porque hay una gran cantidad de cosas que son necesarias, que son indispensables para el funcionamiento no solamente del Estado, sino del país, que no están recibiendo recursos. Es el ejemplo más doloroso, pero también el más ilustrativo, es el caso de la salud, en donde los pagos se están atrasando, donde hay una gran cantidad de operadores que no reciben los recursos o los plazos se están aumentando muchísimo para poder pagarle a los agentes del sector, lo que termina además generando problemas sobre los médicos, sobre las enfermeras, sobre los medicamentos que no llegan. Es un tema de administración, Fernanda. Pero bueno, doctor Bruce, lo que la gente en este momento está pensando es qué tipo de año va a ser el 25 en materia económica, porque está todo eso que usted dice, o sea, hay un presupuesto desfinanciado, hay una cantidad de recortes que no tampoco tenemos muy claro dónde va a ser, hay esa plata en las fiducias, estaremos seguramente en un año preelectoral, una reforma tributaria que no les pasó, en fin. ¿Qué podemos esperar los colombianos? Yo sé que no es un oráculo, y yo sé que usted no es que pueda ver el futuro, pero sí hay unas cosas que se pueden proyectar y se pueden prever para el 2025. Pues así yo lo que diría es que hay que hacer un ejercicio, quizás la respuesta se la daría diciendo que hay que hacer un ejercicio casi que de sentarnos a ordenar la casa en muchos frentes. Hay yo diría que muchas de las ideas maximalistas que se están planteando hoy en día pueden resultar algunas de ellas interesantes, algunas de ellas valiosas, pero de imposible implementación si antes de eso no ordenamos la casa. Nos tenemos que sentar a ordenar la casa. Las finanzas públicas tienen que estar ordenadas, tenemos que saber cómo se gasta, dónde se gasta, a quién se le paga, entre otras cosas porque en estos desórdenes inmensos la posibilidad de que la corrupción se aumente es gigantesca, porque no se sabe realmente, nadie tiene el control realmente de los recursos y no se sabe cómo se están dando las ejecuciones. Yo diría que ahí hay unos retos importantísimos de ordenar la casa. Lo más importante, digamos, o la responsabilidad más importante que tiene un gobierno cuando llega a estar frente a un Estado es la de administrar bien el Estado y hacer que los programas funcionen, hacer que los recursos se muevan, hacer que los dineros se cuiden para que no se pierdan, hacer que efectivamente haya salud, haya seguridad, porque todos los temas que además nos preocupan a todos, como esos dos que he mencionado ahorita, salud, seguridad o, por ejemplo, energía, la capacidad que tengamos de ser autosuficientes, dependen obligatoriamente de que el Estado sea bien administrado. Entonces yo diría, casi que el gran llamado que yo haría es concentrémonos muy, muy especialmente en tratar de ordenar nuevamente las finanzas públicas y de ordenar la administración pública y su ejecución, porque de lo contrario vamos a tener muchísimos problemas. Inclusive el gobierno se va a ver probablemente en situaciones de las cuales no va a saber cómo salir si no es capaz, digamos, de administrar bien las finanzas y de administrar bien el Estado. Sí, señor McMaster, aunque hemos tenido en el pasado también gobiernos que han sido mejores en la administración pública, sin duda, que igual han tenido unos casos enormes de corrupción y de corrupción muy grave, pero usted no ve, como señalan otros estudios económicos, que el próximo año vaya a mejorar la economía, que todo apunta a que el próximo año el crecimiento sea mayor, no mucho mayor que el de este año, pero mayor, y que se pueda alivianar un poco la sensación que está teniendo el país en el 24? Santiago, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Santiago, perdón, te quería verificar. Yo creo que sí, yo creo que en realidad la tendencia que trae la economía hoy en día es una tendencia de generar un poco más de crecimiento. El crecimiento va a terminar este año en una cifra seguramente alrededor del 1.9 o el 2%, que es mucho mejor que la del año pasado. Todavía está lejos, digamos, del crecimiento que necesita Colombia en este momento, y las proyecciones de muchas personas están dando que la economía va a crecer seguramente alrededor del 2.5%. Pero estas proyecciones suponen que hay muchas cosas que suceden, que el dinero de la infraestructura se da, que efectivamente el dinero de la operación del Estado funciona y fluye, que la salud sigue funcionando. Una preocupación que tenemos ahora,
justo alrededor del tema del salario mínimo es cuál va a ser el efecto sobre la inflación. El Banco de la República había previsto que probablemente el año entrante íbamos a terminar con una inflación del 3%. No preveía el Banco de la República que iba a haber un aumento tan grande en el salario mínimo, y sabemos que el salario mínimo tiene un impacto importante sobre muchas de las variables que determinan la inflación, entre otras sobre una variable que no se ha analizado mucho hasta ahora, que es el mayor costo fiscal que tiene que asumir el Estado. La estimación que hicimos ayer nos da en que el costo fiscal para la nación va a aumentar en 2.3 billones de pesos, dado el incremento salarial que hubo, que eso va a apretar un poco más las finanzas públicas. Entonces, la respuesta es, la tendencia sí es a que la economía siga mejorando en actividad, es decir, el crecimiento del PIB, pero pudiera ser significativamente mejor, y también existen, digamos, algunos lunares que eventualmente pueden jalarla hacia abajo si no está correctamente administrado el Estado y todos sus programas y todos sus recursos. Sí, doctor Bruce, yo le tengo los 3 regalos de los Reyes Magos que le van a entregar a ustedes los empresarios la coyuntura económica. 1, salario mínimo de 1.623.000 pesos. Yo no sé de dónde sacaron que un subsidio de conectividad o de transporte crezca 18%, pero bueno, ese es el decreto. 2, el salario mínimo integral va a subir a 18.505.000 pesos, que es enorme. Ese sí que es alto. Y 3, que quisiera conocer su opinión sobre esto, jornada laboral de 46 horas a la semana para el próximo año. ¿Qué van a hacer los empresarios con estos 3 regalitos? El problema grande, Fernando, está en que a quien termina afectando esa realidad que usted ha planteado, que es verdad, es realmente o a las empresas muy pequeñas y a los emprendedores, o a las empresas que están en problemas. Porque las empresas que tienen de alguna forma margen desde el punto de vista de rentabilidad seguramente tienen forma de asumir esos costos mayores. No, el problema es que hay un grupo grande en Colombia, el 92% o el 93% de las empresas son pymes, son emprendimientos, son empresas, inclusive algunas son agrícolas, rurales, restaurantes, talleres. A esas empresas, a esos ejercicios económicos les va a dar muy duro todo eso que ha mencionado usted. En el caso específico, por ejemplo, del comercio, que en ciudades grandes como Bogotá, Medellín o Cali, usted sabe, funcionan, por ejemplo, digamos, en horarios que son sobre todo nocturnos, o en el caso de los restaurantes que por razones obvias tienen también una gran actividad nocturna, el efecto va a ser muy grande. Ahora, ¿qué porcentaje de la economía colombiana funciona, digamos, o depende de estas actividades? Muy alto. Y es muy alta la generación de empleo en esos nichos en particular. De manera que ese ejercicio, usted tiene razón, va a terminar poniendo en aprietos a muchas personas, y el gobierno tiene que ser consciente de eso. Y usted mencionaba ahorita lo del subsidio de transporte, y la verdad es que el incremento salarial fue del 11%, cuando usted suma el salario básico más subsidio de transporte, que es una cifra que va a terminar siendo el 266%, es decir, más de 3 veces la que era la inflación esperada para el año entrante. Es una cifra de verdad grande. Habíamos tenido aumentos importantes cuando acordamos un salario del 16%, recordará usted, para el año 2023, con una inflación bastante más baja. Lo mismo el año pasado, donde habíamos estado muy cerca, digamos, en términos de ajuste salarial, y al final hemos tenido, digamos, unos incrementos salariales en términos reales que han, sin duda, sido importantes. De manera que yo diría que usted da el clavo, digamos, acerca de dónde van a estar las afugias grandes de los empresarios, especialmente de las pymes y de los empresarios emprendedores que están arrancando en este próximo año. Son las 7:56. Le agradecemos al doctor Bruce McMaster que nos acompañe en esta mirada panorámica de la economía colombiana, la macroeconomía, y los 3 regalitos de los Reyes Magos para los empresarios que dice el profesor Fernando Quijano. Muchas gracias, doctor Bruce. No, Juan, muchas gracias a todos ustedes, a los oyentes de la FM. 7:56, la FM, las noticias como son. Mira, ¿vos qué haces en el computador toda la mañana? Estaba aquí comprándole un perfume bien áspero a mi novia, ¿veis? Asegúrate de que sea un sitio legal porque puedes perder las lucas.
Cuide su dinero. Siempre que realice compras virtuales,